Hola, saludos. Muchas gracias a la Universidad de Los Llanos por la invitación a participar en las primeras jornadas virtuales de creación intelectual y vinculación sociocomunitaria hacia el desarrollo sustentable, creativo y liberador del ser humano y de la sociedad. Mi ponencia se titula Una mirada a la ética docente en tiempos de pandemia. La pandemia nos obligó como docente a salir de nuestra zona de confort. Por tal motivo, para muchos resultó ser un reto. Para otros no ha sido así. Les ha costado la atención virtual y por lo tanto caer en conductas antiéticas y en antivalores. Por ello se presenta la siguiente investigación con el objetivo de identificar dilemas éticos de la profesión docente en tiempos de pandemia, haciendo una comparación de ciertas actitudes con algunos artículos del Código de Ética Profesional del Docente. El mundo se enfrenta desde hace más de un año, como sabemos, a una emergencia sanitaria sin precedentes, ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los seres humanos, especialmente la de la vida. Asimismo, seguir cumpliendo con el derecho a la educación. El cierre de las instituciones educativas en tiempo de pandemia ha traído muchas consecuencias, entre ellas el tener que salir de las aulas a la pantalla, motivo por el cual se tuvo que hacer una transformación docente muy particular. Sin embargo, para muchos docentes no ha sido fácil y otros se han sentido reacios al cambio de paradigma que nos ha tocado vivir. En este sentido, esas conductas han sido muchas veces antiéticas. Recordemos que el Código de Ética Profesional de la Docencia es un importante instrumento que ayuda a mantener las relaciones de los docentes con estudiantes y comunidad educativa. Resalta el papel del educador ante la sociedad, de la herramienta necesaria al docente para que realice su labor de la mejor manera posible para beneficio propio como también para los estudiantes. Los docentes son ejemplos a seguir en esta sociedad, son vistos con ojos de admiración. De allí que debemos ser precavidos en nuestro actuar público para tener la suficiente moral de exigir. En tiempos de crisis, Gamboa Antiñoco señala que es necesario desarrollar un código ético capaz de abarcar los valores de las personas y de la sociedad en la que se desenvuelve, así como la incertidumbre que siempre entraña cualquier tipo de enfermedad. Es necesario revisar la ética del cuidado adecuado en cuanto a la humanidad. Esta situación de haber pasado de las aulas a la pantalla ha traído muchas controversias. Docentes apáticos a continuar la educación de esta forma, resistentes al cambio de paradigma, realizan clases tradicionales y aburridas a través del uso del teléfono o del correo, demostrando ningún interés en cambiar su pedagogía a través de la virtualidad, aunado al maltrato verbal hacia los estudiantes, de la desigualdad, de la poca atención multimodal, que llevando esta situación al cumplimiento de sus funciones como docente, al Código de Ética Profesional de la Docencia, deja mucho que decir. Haciendo una comparación de este aspecto, tenemos en el capítulo 4 de los deberes del docente, del profesor como docente, en su artículo 48, dice: tratar a sus alumnos sin discriminación de ninguna naturaleza. Actualmente, debido a la pandemia, se ha tenido que atender de manera virtual. Debido a esto, se viene utilizando diferentes herramientas tecnológicas. Sin embargo, nos encontramos con docentes que se enfrascan en trabajar con ciertos ambientes virtuales de aprendizaje, obligando a los estudiantes a utilizarlo, cuando ni siquiera tienen una herramienta tecnológica a su mano, hasta tal punto de dividir los grupos entre quienes están en el ABA y en quienes no lo están, observando una gran diferencia en las actividades asignadas en cada grupo. Otro caso es el de negarse a la atención educativa virtual, enviando a los estudiantes a ser atendidos en su casa, a sabiendas que están expuestos a un posible contagio. También tenemos las competencias y actitudes como profesional de la docencia. En el capítulo 1 encontramos de los deberes éticos y morales en función de la docencia,
observando el quebrantamiento hoy en tiempos de pandemia de estos artículos. En el artículo 8, por ejemplo, dice entender que su labor es de servicio público y no de carácter lucrativo. En este sentido, se ha observado cómo algunos docentes han aprovechado la ocasión y el desespero de los estudiantes por este cambio de paradigma y han insinuado el cobro de dinero para la aprobación de la asignatura. Sobre este particular, en el capítulo 4, artículo 51, dice combatir la rutina escolar. Algunos docentes no quieren salir de su zona de confort ni de cambiar de paradigma educativo, sabiendo que hoy día, debido a la pandemia, existe un cambio de paradigma emergente, razón por la cual se debe salir de esas clases presenciales a clases virtuales, lo que equivale a poner en práctica actitudes creativas, amenas, utilizando infografías, realizando feedback, motivando e incentivando a la participación en los foros y en el ABA. Utilizar stickers, emojis motivacionales. La mayoría trabaja con clases en WhatsApp y en Telegram, herramientas que se prestan para este tipo de incentivos. Sin embargo, muchos nos continúan con la monotonía escolar. También tenemos el artículo 52, estimular el pensamiento reflexivo, la actitud crítica, la conciencia ética y la formación de hábitos de estudio. Se debe estimular a que los estudiantes sean mucho más reflexivos para la toma de decisiones en su vida, de que puedan ser críticos, disidentes y estar siempre en este dogmatismo y conductismo de la educación tradicional. Por otra parte, en el capítulo 1, artículo 6, dice mantener una vida pública y privada ejemplar. Se encuentra la doble moral en este aspecto. En el artículo 8, entender que su labor es de servicio público y no de carácter lucrativo. Encontramos diversas situaciones, venta de tesis, plagio, cobro de matrícula, entre otros. Desde esta perspectiva, el capítulo 4, deberes del profesor como docente, dice que se puede decir que el profesor se encuentra en la obligación de cumplir con su cargo para así poder propiciar una buena enseñanza para los estudiantes, para que estos tengan un pensamiento crítico, reflexivo sobre los diversos temas que éste va a propiciar y así evitar la pasividad de muchos docentes. Tal como lo señala Costa, la actitud básica que reclama la sociedad actualmente cataloga como racional y libre es la apertura, el diálogo, el respeto a la diversidad, respetar la opinión de los otros y del otro. Sin embargo, no significa aceptarla como propia. Significa que se respeta su pensamiento, al mismo tiempo que se exige que se respete los de uno mismo. Como reflexiones finales, estamos conscientes que para dar frente a esta situación pandémica, una de las soluciones más rápidas fue la implementación de programas como Cada Familia una Escuela y Universidad en Casa. Cada una tenía su peculiaridad especial. Se puede señalar que la ética del docente es de alta pertenencia social, es un proceso dinámico, permanente y está ligado estrechamente a la práctica en el aula. En consecuencia, esta forma de revisión a través de las tutorías virtuales se ha caído en decadencia, puesto que no es igual corregir físicamente que corregir en digital. El cansancio mental y corporal es mayor, dificultad para leer, vista cansada, entre otras dificultades que hace que se le dé importancia debida a las correcciones. Son muchas las faltas que se han cometido durante esta educación en tiempo de pandemia, que si se aplicara la ley y el código de ética, fueran muchos los daños, sobre todo en reputación y moralidad. No obstante, es recomendable que así como el profesor tiene obligaciones para la educación, marche en buenas condiciones, también debe estar los deberes y derechos de los estudiantes y la comunidad. El código de ética debe darse más a conocer, a pesar de tener una data de casi 20 años. Muchos la desconocen. Por lo tanto, debemos contribuir o proponer una mejora para el código de ética. Como reflexión, la docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner en cuerpo y alma en el aula. Muchas gracias por su atención, gracias por la oportunidad.